Bueno, buenas noches. Digamos que nuestro objetivo acá es presentarles nuestra fundación, que es Centro Experimental de Filosofía Aplicada. Pues estamos digamos, en funcionamiento desde el 2018, desde julio del 2018. Y pues tenemos varios objetivos alrededor de la gestión cultural y de la filosofía en el departamento y en la ciudad de Armenia. Bueno, yo quiero empezar como a explicarles un poquito la sigla, que es Centro Experimental de Filosofía Aplicada. Nuestro primer deseo como filosofía aplicada es tratar como de traer de las nubes, digamos, en la que podrían representarnos muchos como filósofos, a un ámbito, digamos, más tangible, más de hecho, ¿no? Por un lado, pues eso se podría explicar que es filosofía aplicada, y también somos un centro experimental porque somos, digamos, un laboratorio. Pero para ampliar eso, nuestra principal preocupación es el autoconocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido somos filosofía aplicada porque tratamos de hacer filosofía con nosotros mismos, ya no solo en los textos y en los escritos, sino pensarnos a nosotros mismos y ponernos, digamos, en riesgo frente al otro. Entonces, desde que nos encontramos como un grupo de amigos que además pueden filosofar juntos, nos dimos cuenta que ese poder filosofar es escuchar al otro y dejarnos permear por eso, ¿no? O sea, no querer tener la razón, que entonces ya nos vamos alejando de cierta línea filosófica, sino como querer precisamente no tener la razón, dejar que el otro nos pueda cambiar el punto de vista. Esa es nuestra, digamos, nuestra filosofía aplicada en nosotros mismos y luego en nosotros como grupo, ¿sí? ¿Quiénes somos como grupo y como identidad? Entonces, en ese sentido, este ejercicio también nos sirve para pensar eso, ¿no? ¿Quiénes somos como grupo? Y eso extrapolarlo a quiénes somos como sociedad quindiana y luego como sociedad colombiana, y etcétera. Entonces, ahí se ve también reflejado lo que sería el centro experimental. El centro experimental es cada uno de manera individual buscando ese autoconocimiento y también como grupo, ¿cierto? Cómo somos cuando intervenimos con el otro y como sociedad quindiana. Entonces, el centro experimental de filosofía aplicada, en resumidas cuentas, pues es ese laboratorio que estamos empezando a tener y que los invitamos a todos a participar en ese sentido, ¿no? En pensar quiénes somos y como por qué estamos aquí. ¿Qué nos sirve? Muy buenas tardes. Yo quiero contar un poquito también las motivaciones que nos llevó como a, digamos, a reunirnos y poder plantear este proyecto como fundación, sí, Centro Experimental de Filosofía Aplicada. Nosotros cuatro somos estudiantes o fuimos estudiantes del programa de filosofía, somos egresados. Entonces, cuando uno sale de la universidad, se gradúa de la universidad, empieza un dilema y es, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me puedo ocupar? Sobre todo en filosofía. Son preguntas que de alguna manera lo sobrecogen a uno. Entonces, y también porque hay una realidad social en el Quindío y sobre todo en Armenia, que es muy poco el interés cultural y social por espacios que tengan relación con la filosofía o por lo menos con la reflexión crítica. Entonces, como egresados, bueno, pensamos, si no hay trabajo, ¿qué podemos hacer? Inicialmente empezamos con una especie de empresa, una empresa de corrección de estilo, de ensayos, ¿sí? Pero digamos no resultó mucho. Y pensamos entonces dar el siguiente paso y es
cómo podemos, digamos, proyectarnos como filósofos o como profesionales de filosofía dentro de los proyectos de que habitualmente la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura están habitualmente pues sacando, ¿cierto? Entonces decidimos entonces reunirnos como fundación, es decir, desde la fundación pensar en los proyectos que de alguna manera tuvieran impacto a nivel social en el departamento y en la ciudad, sobre todo en Armenia. Entonces empezamos con ese propósito de la formulación de proyectos para poder participar en concertaciones con la gobernación y pues con el ministerio. Y esto, digamos, se fue expandiendo, sí, no quedó solamente en proyectos, también digamos, en aplicar, como decía Ana María, la filosofía, ¿cierto? Porque uno de los, digamos, de las cuestiones más álgidas para el filósofo, o por lo menos para aquella persona que se dedica a la filosofía como modo de vivir, es cómo aplico esto en el mundo práctico, ¿sí? ¿Cómo puedo yo, digamos, contextualizar la filosofía? Entonces recuerdo una frase de Henry David Thoreau que dice que el filósofo, más allá de plantear pensamientos sutiles o formalizar escuelas, el trabajo consiste sobre todo es en plantear y en tratar de responder a esas preguntas no desde el punto de vista teórico sino práctico. Entonces desde esa premisa empezamos a buscar y a determinar cuáles eran esos problemas que afectaban a la ciudad y al departamento y encontramos bastante, ¿cierto? Lo he hablado, el desempleo es uno, ¿sí? Y también pensamos que la fundación podría ser como ese escudo, esa coraza que albergara a otros compañeros que también estaban en la misma situación y que pueden estar en la misma situación. El tema de la pérdida de identidad cultural también, ¿sí? La pérdida de sentido o la importancia o la poca importancia que se tiene por leernos a nosotros mismos. Entonces en esa búsqueda, ¿cierto?, que no solamente se quedó en los proyectos, sino también en la investigación, que fue el siguiente paso. Y la investigación nos arrojó una serie de autores quindianos, por ejemplo, pensadores, poetas y literatos, que nosotros en este momento pues también estamos intentando hacer difusión, como rescate, digamos, a la salvaguarda cultural del departamento del Quindío. Entonces tenemos como visión, ¿sí? Voy a leer la visión de la fundación. Dice, es una fundación que está comprometida con la apropiación y divulgación social de la cultura. Hacemos de las diferentes expresiones artísticas y del patrimonio inmaterial de nuestro departamento herramientas que nos permitan fortalecer la cohesión social, la participación política y la conciencia ciudadana en torno a la necesidad de velar y custodiar el territorio, su identidad y su herencia. Digamos, ese es básicamente lo que pretende la fundación, ¿cierto? O el trabajo que está en este momento haciendo la fundación. La fundación no tiene más de 2 años, apenas estamos empezando a fortalecer como esos lazos, digamos, académicos también y con otras fundaciones aquí en Armenia, pero que nos ha permitido identificar muchos problemas, sobre todo los que tienen que ver con la poca cohesión social que existe en el departamento, esa pérdida de sentido por lo ético, por la tolerancia, por el respeto. Y también por esa despreocupación cultural, ¿sí?, como le venía diciendo, por esa falta de pertenencia sobre lo que somos y sobre lo que nos identifica como quindianos. Entonces, en esa correlación entre academia un poco, ¿sí?, y sociedad, está enmarcada la fundación, ¿sí? Bueno, yo quería como a raíz de, pues, a partir de lo que está diciendo Alejandro, como contextualizar también el por qué estamos en este evento, ¿no? Y es precisamente el preguntarnos qué es hacer gestión cultural, qué es ser filósofo, en mi caso que también estoy, digamos, trabajando con arte, qué significa ser artista en esta nueva era, ¿sí? Donde pues, se nos ha dificultado, sumándole las problemáticas normales que tiene el departamento,
pues además también estamos en un contexto distinto al que podríamos estar hace unos años, ¿sí? La velocidad de cambio es impresionante y también nos hemos visto obligados, digamos, a asumir esos cambios porque si no, pues, digamos, desapareceríamos. Entonces, dentro de esa pregunta de quiénes somos, es dónde estamos, ¿cierto? Y cuál es esta época. Entonces, pues esa es como la contextualización de cómo ha sido el trabajo con la cultura y con el arte de nosotros como fundación y como filósofos en este nuevo tiempo. Bueno, como les comentaba, eso era lo que queríamos, digamos, aplicar con la filosofía, traerla de allá de precisamente esos textos y ponernos digamos, a trabajar. En ese sentido también cómo es posible generar una reflexión colectiva con nosotros mismos que somos tan distintos. En este momento pues entonces paso a presentarnos. Yo soy Ana María, todos somos profesionales en filosofía, Alejandro tiene otros, digamos, distintos intereses a los míos, lo mismo Edo y nuestro otro compañero, y Diego Fernando. Todos trabajamos de manera distinta esa filosofía, ¿no? Unos trabajan desde su labor como docentes, como Diego, a otros nos gusta, digamos, la filosofía, podemos llamarla posmoderna, a otros les gusta la filosofía analítica, a otros les gusta la estética. Pero ¿cómo es posible escucharnos siendo tan disímiles? ¿Sí? Y esa es como la labor también que tenemos con las otras personas. Entonces se trata más bien de cambiar esa filosofía donde está el profesor, el que sabe, y están las otras personas que no saben. Es empezar a asumir que el otro también tiene su propio conocimiento y podemos generar más bien como un diálogo. ¿Ustedes quieren decir algo? Bueno, esto es más o menos el organigrama de nuestra fundación. Obviamente, como les venía diciendo, no es, aunque ahí está organizado así, pero no es de una estructura piramidal. Hemos encontrado que el trabajo piramidal es, digamos, problemático en ese sentido de que el representante legal o el director ejecutivo o el presidente no es necesariamente el que mande a los otros, sino que hemos encontrado una forma de trabajar más bien horizontal, ¿sí? Donde todos estamos aportando en cierto sentido. Entonces, pues obviamente estamos obligados a tener la estructura de asamblea general, junta directiva, pero la parte de portafolio de servicios y la parte organizacional ya de la fundación muestra esa estructura más bien horizontal, que también queremos tener con el público al que generamos pues los conversatorios o en el que estamos haciendo escuela de formación. Tenemos varios órganos de gestión, varias, digamos, pues, líneas de acción que están dentro del portafolio de servicios, ¿sí? El otro es la parte de auditoría, de tesorería, el área de comunicaciones y tenemos como el área de servicios, que es la parte que ya bueno, que era la parte que les queríamos mostrar. Entonces empezamos con nuestra primera línea de acción, que estas líneas las hemos ido conformando precisamente a partir de las diferencias que tenemos. Es uno de nuestros primeros aprendizajes, digamos, como organización, cómo trabajar con la diferencia, ¿sí? Realmente con la alteridad, escuchando al otro, y eso ha sido también una reivindicación, digamos, de otro tipo de filosofía, que no se trata digamos, de avasallar al otro, de convencerlo con mis argumentos, como normalmente también hay una línea filosófica, sino es tratar cómo es posible de estar abierto y escuchar lo que me tiene que decir el otro y permitirme la transformación, ¿sí? Ese es como uno también de los principales objetivos que hemos tenido, digamos, dejarnos transformar por cada conversación que tenemos y por la misma trabajo de la organización, que se vuelve como un ser vivo, digamos, de alguna manera, porque se va modificando y va cambiando con el tiempo.
Entonces nuestro primer órgano de gestión es el órgano para la divulgación y la recuperación cultural. Sí, ya le vamos a dar la palabra a los compañeros. Lo que pasa es que, digamos, los órganos de gestión están asumidos por cada uno de los integrantes de la fundación y los que, digamos, hacen parte de la Asamblea General, ¿sí? Sin embargo, esto no es una camisa de fuerza, no es que yo por el hecho de, digamos, estar o ser digamos, la cabeza visible del órgano de gestión para la divulgación y recuperación del pensamiento, no significa eso que Diego, ni Ana María o Edwin, digamos, puedan intervenir o proponer algún proyecto dentro de esa línea de acción. Y yo también quería llamar la atención para los compañeros, sobre todo aquellos que están también pensando en digamos, fundar o constituir fundaciones u organizaciones, que es un proceso bastante difícil. Esto no solamente implica el deseo, digamos, de cada uno de nosotros, sino también la gestión y la disciplina y la organización sobre todo. Y nos ha permitido, digamos, comprender la complejidad que significa ser una organización sin ánimo de lucro, pues la fundación tiene esa razón social. Y en ese sentido, pues siendo una organización sin ánimo de lucro, pues también nos vemos obligados a proyectarnos también en beneficio de la sociedad. Entonces, con esta primera línea de acción queremos sobre todo es la divulgación del pensamiento, la divulgación cultural del pensamiento y las manifestaciones y las expresiones artísticas, ¿sí? Y eso implica, digamos, una serie de eventos que nosotros estamos haciendo desde la fundación, por ejemplo, los conversatorios, ¿sí? Voy a leer en qué consisten los conversatorios para que todos se animen a, no sé, de pronto asistir a alguno de ellos, ¿sí? Y la descripción es muy breve, dice: el ciclo de conversaciones sobre pensadores quindianos es la apuesta con la cual se pretende divulgar la vida, el pensamiento y la obra de un variado grupo de escritores, filósofos, artistas, mujeres y hombres de ciencia, hijos del departamento del Quindío. Este ciclo es un esfuerzo con el que queremos fortalecer las relaciones entre la investigación y la praxis social, es decir, entre el deseo imperioso de saber cómo se forjaron estos personajes y la necesidad de hacer de estos saberes oportunidades para construir significados que permitan pensarnos como región y reconocer que como quindianos cada poema, novela, ensayo o reflexión hacen parte de nuestra tradición o de nuestra historia. Entonces, estos conversatorios, pues el primer ciclo de conversaciones que hemos tenido, o que por lo menos la Fundación digamos, ha llevado a cabo en distintos escenarios del departamento, como el Museo del Banco de la República, también en la librería Pensamiento Escrito. También hemos estado en compañía o en alianza con la Escuela de Fotografía Contacto, que nos han permitido utilizar sus espacios para estos conversatorios. Entonces, como digamos, la importancia de pensarnos, la importancia de leernos, ¿cierto? Entonces, y como yo, digamos, dice en la descripción, esto no es simplemente una divulgación, sino una investigación. El Centro Experimental de Filosofía Aplicada es una investigación. Nosotros previamente investigamos desde el contexto, desde las circunstancias propias del literato, del filósofo, o digamos de esas características que nos llevan a creer que aquí en el Quindío justamente se pudo o se puede hacer filosofía. Sí, entonces hemos encontrado hasta el momento en esos ciclos de conversatorios del pensamiento quindiano a dos pensadores, a dos filósofos calarqueños. El primero, Nelson Mora Guevara, y el segundo, Darío Botero Uribe. En esos dos conversatorios, sobre todo en el primero, resaltamos la obra de este pensador, jurista y abogado calarqueño, Nelson Mora, especialmente en dos de sus obras, ¿sí? Las obras más nombradas, o por lo menos las que se conocen, ¿cierto?, que se pueden encontrar en el Museo del Banco de la República. La primera es una novela distópica, se llama La Guerra Final. La Guerra Final, y el segundo texto se llama Amor y Filosofía, que es un ensayo bastante hermoso sobre el banquete de Platón. Más o menos Nelson Mora Guevara escribe en los 50, ¿sí? Es un filósofo o un pensador que poco se conoce dentro de los círculos académicos del departamento, ¿sí? De hecho, nosotros
investigando e indagando nos dimos cuenta que en Calarcá no se conoce a Nelson Mora por ser filósofo, sino por ser un jurista, por ser un abogado muy prestigioso. Entonces, esa divulgación nos ha permitido eso, ¿sí? Saber, entre otras cosas, que en el Quindío han surgido pensadores de ese talante y que de alguna manera es necesario, no solamente desde la academia, es decir, que los profesores del programa de filosofía y de literatura se centren o se interesen por estas obras, sino también desde el punto de vista de la cotidianidad, ¿sí? que creo que es el foco al cual nosotros nos direccionamos, a pensar la cotidianidad, ¿sí? Desde la filosofía. Y el otro pensador, que es, digamos, ahí sí les voy a dar la palabra a mis compañeros, Darío Botero Uribe. Es un filósofo, digamos, vitalista, tiene un planteamiento muy interesante que él llama vitalismo cósmico y nos hemos dado cuenta también del interés con estos conversatorios de lo que significa el pensamiento de Darío Botero Uribe, pero entonces les daré la palabra a los compañeros para que hablen un poco del pensador. Bueno, no, yo quiero, antes como de referenciar un poco a Darío Botero Uribe, aportar algo a lo que viene comentando Alejandro en relación con estas actividades que llamamos conversatorios, que hay que acotar algo. Se trata de un proyecto que se ha puesto en ejecución y que, como ya lo adelantaba Alejo, ya tiene un primer ciclo de conversatorios sobre pensadores quindianos, y allí están pues hasta ahora estos dos pensadores que hemos trabajado, Nelson Mora y Darío Botero Uribe. Pero hay algo muy importante que hemos identificado en los conversatorios, independientemente del pensador, del tema, y es que la conversación como actividad ha permitido al ciudadano, o le puede permitir al ciudadano, al menos por ahora, en ese contexto, en ese escenario de conversatorio, emanciparse un poco de algunos conceptos, de algunas ideas, de algunos imaginarios que a veces nos aprisionan y nos reprimen como ciudadano. Entonces el conversatorio se ha convertido en un escenario, insisto, lo que hemos ido identificando, donde no solamente los que asisten al conversatorio asumen esa actividad como una actividad donde van a aprender sobre el pensador en cuestión, sino donde pueden ejercer esa libertad de expresar lo que piensan sobre el tema que suscita el conversatorio o sobre los problemas que en este momento tienen en crisis, digámoslo así, la estabilidad social, los lazos ciudadanos. Entonces esos conversatorios fueron dando pie para, y en muchos de ellos, salirnos a veces del tema central de los pensadores y empezar a repensar los problemas del Quindío. Entonces eso ha sido muy significativo porque una vez más nos damos cuenta de algo que intuíamos, y es que conversar es una actividad de un significado social que todavía no comprendemos. Lo intuimos, pero tenemos que precisamente propiciar espacios para esa actividad. De modo que los conversatorios se nos han convertido también, entonces, no solo en divulgación de estos pensadores que hemos venido investigando, sino en la posibilidad de garantizar precisamente que los ciudadanos puedan, como se dice, digamos, en los pasillos de las universidades, emanciparse, ser críticos, ser reflexivos, ¿sí? Que es una idea que ronda en las universidades, pero no hemos logrado asir realmente esas intuiciones. Entonces, Darío Botero Uribe, que yo creo que es el que hemos trabajado un poco más en los conversatorios, porque de hecho esas buenas sensaciones que dejaron los conversatorios nos obligó de alguna manera a que Darío Botero Uribe no se quedara en un solo conversatorio. Cuando trabajamos a Nelson Mora, hicimos un conversatorio en el Banco de la República. Unos meses después hacemos un primer conversatorio sobre Darío Botero Uribe y quedaron tan buenas sensaciones, quedaron tan buenos temas, hubo
tantas discusiones y tantas cosas fueron surgiendo, que los mismos participantes del conversatorio, es decir, los ciudadanos que fueron a este evento, pidieron, digámoslo así, un segundo tiempo de ese conversatorio sobre Darío Botero Uribe. Y por eso digo que lo hemos trabajado un poco más, porque llevamos 2 conversatorios sobre la vida, obra de Darío Botero Uribe. Insisto, no por un embeleco de nosotros, sino porque el mismo ciudadano lo pidió. Y lo pidió porque se dio cuenta que algunos de los conceptos de Darío Botero Uribe problematizaban o ponían en tensión o ponían en cuestionamiento una cantidad de prejuicios y de conceptos que están arraigados en la idiosincrasia del quindiano. Entonces Alejo adelantaba ese concepto de vitalismo cósmico. Y para Darío Botero Uribe, básicamente, el tema central de cualquier discusión filosófica, yo diría que cualquier disciplina en la que el ser humano se quiera encaminar, el tema central, dice él, debe ser la vida. El problema medioambiental que estamos atravesando en el mundo, sugeriría de alguna manera Darío Botero Uribe, tiene que ver con que la vida como concepto no la hemos repensado. Y además, diría él, hemos agotado el concepto de vida en relación a lo biológico, ¿sí? Y parece que la naturaleza también se ha agotado en lo biológico. Entonces él propone pensar el concepto de vida en 3 dimensiones, que es vida biológica, vida psicosocial y vida cósmica. Para de entrada él decir, la vida es mucho más que lo biológico y la naturaleza es solo una parte de todo el circuito de la vida. El problema es que el ser humano, es lo que denuncia Darío Botero Uribe, ha entendido la naturaleza como ajena a lo cultural, ¿sí? Que parece que la naturaleza va por un lado y se ha opuesto a esa dimensión, lo cultural, que él llama transnaturaleza. Mientras no encontremos un equilibrio entre lo cultural y lo natural, parece que la crisis medioambiental va a seguir y además los problemas sociales y los problemas de la relación con el otro. Eso digamos desde lo conceptual, ¿cierto? De Darío Botero Uribe. Y en relación con, digamos, también lo significativo que han resultado los conversatorios, en este caso alrededor de este pensador calarqueño. No sé. Quería añadir algo ahí. Era precisamente otra vez contextualizando con el tema de Montaña del Sur y con las anteriores ponencias del profesor Camilo y del profesor Carlos Mario, cómo nosotros, digamos, frente a esta digitalización de la conversación, queremos volver a esa oralidad, ¿no? Entonces, frente a lo que decía Camilo, que digamos ese camino de llegar del oral a lo escrito y de lo escrito a la técnica digital, digamos, no es unidireccional, ¿sí? Sino que nosotros hemos descubierto que esa dirección, digamos, puede darse en varios caminos. Digamos, en este proyecto recalcamos esa oralidad, ¿sí? Y esa posibilidad de crear pensamiento a través de esa conversación, ¿sí? Y cómo se ha ido perdiendo, digamos, en esos nuevos medios la capacidad de conversar y, digamos, la importancia que tiene ese conversar en el nivel filosófico y en el nivel de pensamiento. Porque lo que decían los anteriores profesores era eso, ¿no? Que si bien es cierto, se da una valoración del texto escrito más allá de la conversación. Y si es un lenguaje hablado, es retórico y es argumentativo y es de debate y es de ponencia, ¿sí? Pero la conversación no tiene, digamos, ningún valor cuando es allí donde se genera también pensamiento, ¿sí? Donde es posible generar filosofía a través de esas conversaciones si se sabe conversar. Sí, tampoco, digamos, hemos querido precisamente empezar a valorar esa conversación y de algún modo de hacer formación en conversación, porque no es algo que, si bien es muy intuitivo,
no se sabe conversar y se ha ido perdiendo también digamos, por los medios y por cierta, digamos, soledad que va teniendo también el ser humano. Se nos dificulta escuchar al otro y realmente llegar a conclusiones, digamos, muy importantes a través de una conversación. Se banaliza la conversación cuando puede ser algo tan valioso. Rápidamente, porque el tiempo pues, nos agobia. Digamos, el segundo proyecto a la que nosotros le estamos apuntando como fundación es a la consolidación de una emisora local, básicamente con la utilización de los podcasts. Hemos titulado a este proyecto Reflexiones al aire, conversando la identidad quindiana, justamente para resaltar la importancia de la conversación como herramienta pedagógica. Yo creo que ya Diego y Ana María han profundizado en eso. Pero entonces quiero leer un poquito el proyecto. Sí, este proyecto le apunta justamente a construir una pedagogía de la conversación que nos permita hacer del otro, el nosotros, una parte constituyente de nuestra vida política, es decir, una intersubjetividad deliberativa, una oportunidad para la alteridad. Entonces hemos descubierto en esa pedagogía de la conversación que el otro, que escuchar al otro es una parte fundamental para poder darle ese reconocimiento, esa voz política que necesita, de la que tanto hace falta. Por último, pues los podcasts. Dentro del órgano de gestión para la divulgación está este objetivo, que es a lo que nosotros apuntamos, la emisora local con estos podcasts, y también porque, digamos, entrar en esa consonancia con los medios virtuales o con esas plataformas tecnológicas para hacer divulgación y para que la gente, digamos, también se permee con otros medios de información alternativos, ¿sí? Ahora hablan los profesores un poco del tema de la imagen, ¿cierto? En ese caso los podcasts son audios que, digamos, que tienen la libertad de poder ser escuchados por todos desde una plataforma como YouTube o de la misma plataforma de los podcasts. Entonces eso es a lo que le apuntamos, ¿sí? Ya hemos, digamos, hemos hecho 2 podcasts, están en la página de YouTube de la Fundación, Centro Experimental de Filosofía Aplicada, los pueden buscar. Y pues esos es básicamente los proyectos que en este momento están trabajando la línea de acción ODIR, Órgano de Gestión para la Divulgación. Continuamos con otra línea de acción, que es la… nuestra fundación. Como pueden ver, a veces se toman y así, no, que vamos a continuar con otro tema. Lo que pasa es que quería hacer esa conexión finalizando el tema de los podcasts con el tema que veníamos hablando y la conversación, cómo eso veníamos de romper esa unidireccionalidad, ¿cierto? Que nos decía que primero era lo oral, luego era lo escrito, luego era lo digital, y estar de acuerdo, digamos, con el profesor Camilo, que no es necesariamente en esa dirección. Entonces, con el tema de los podcasts también terminamos nuevamente en lo digital, sin necesidad de pasar por el discurso escrito, ¿sí? Eso era como para generar más o menos el diagrama de este tipo de proyectos que nos surgen, es como saltar, digamos, de un tema a otro sin necesidad de implicar eso un desorden o algo que no nos permite pensar, sino que precisamente así es el pensamiento también, digamos, un dinamismo que tiene eso. El tema ahorita que nos mostraba a Alejo de la casa de pensamiento lo vamos a tratar al final, y ahorita queríamos como hacer énfasis en otro de los grandes proyectos de la Fundación, que es la Escuela de Arte y Formación Sociocultural. Pues pensábamos, digamos, una de las problemáticas que encontramos en el departamento es, digamos, la fuga de cerebros, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Que quiere decir que la gente que se educa acá, que son unas mentes brillantes, tienen generalmente que salir del departamento o de la ciudad a educarse a otra parte y volver después, ¿sí? No solo los filósofos, sino también los artistas, los gestores culturales, digamos, tenemos muchas veces que vernos obligados a salir para tener este tipo de formación.
Entonces nosotros en la Escuela de Arte y Formación Sociocultural queremos empezar a aportar a formar formadores, digamos de alguna manera, a formar gestores culturales desde nosotros mismos, porque nosotros también requerimos digamos, esa formación. Entonces hemos empezado a dictar cursos de escritura y de filosofía en primera medida en la Escuela Contacto a fotógrafos, ¿sí? Porque precisamente veíamos una falencia alrededor de la conceptualización y de la escritura de los fotógrafos y no se da normalmente en las escuelas, digamos, de formación aquí en Armenia, ¿sí? En otra parte sí es más fácil conseguirlo. Entonces, Entonces hicimos 2 cursos de redacción y narrativa para proyectos fotográficos y encontramos esa relación entre la filosofía y la imagen, ¿sí? Y quisimos luego hacer un conversatorio sobre imagen y realidad, abordando pues esta relación entre filosofía, escritura y fotografía, que como hemos visto con los otros temas tampoco es unidireccional, ¿sí? Entonces muchas veces nos alimentamos de la fotografía, encontramos que la fotografía necesita digamos ese discurso, ese apoyo discursivo que genera también la filosofía, y al mismo tiempo a través de ese encuentro con la fotografía pudimos o en la medida personal reconciliarnos con la filosofía. Entonces se vuelve, digamos, un círculo que se retroalimenta todo el tiempo. Si quieren vemos el video. Yo, digamos, voy a aprovechar para decir algo respecto al tema de ese conversatorio, que fue el de imagen y realidad, un tema que de alguna manera se ha traído a colación en este encuentro, en este congreso, en varias ocasiones. Por ejemplo, ayer en la presentación de la Fundación Baudó se hablaba de, digamos que esta gente, estos periodistas buscaban un nuevo periodismo en el que la intención ya no era solo mostrar la realidad con las imágenes, sino presentar una opinión del mismo periodista, ¿cierto? Y digamos, la intervención también del profesor Carlos Mario ahorita cuando hablaba sobre esa relación entre la imagen y la realidad. A mí me suscita varias preguntas y una de esas es, digamos, hasta dónde las imágenes, digamos, tienen la pretensión de reflejar la realidad, de mostrar la realidad, o de construir la realidad. Es decir, o sea, la realidad no solamente se describe, no solamente se conoce lo que hay, sino que se construyen nuevas representaciones mentales, y esas nuevas representaciones mentales se construyen pues en esta era de la imagen a través de las imágenes publicitarias, ¿cierto? O en una clase. Entonces, la cuestión es que la realidad, o sea, cuando usamos una imagen, hablamos de realidad como si hubiese algo externo con determinada forma, y yo tomo una imagen que lo representa, y entonces yo conozco ese objeto externo con esa imagen, y entonces hablamos de si la imagen es falsa o es verdadera, pero fijémonos que muchas imágenes, independientemente de su verdad, construyen realidad, ¿cierto? O sea, no intentan reflejar una realidad, sino que la construyen. No una realidad física, pero sí una realidad social, una realidad cultural. Recuerdo ahorita una película, cuenta una historia de un presidente estadounidense que tiene un problema enorme y quiere ocultar ese problema, y contrata a un cineasta para que arme toda una película y haga unos videos y rote esos videos en los medios de comunicación masivo, y la gente empieza a creer, ¿cierto?, que lo que está pasando en esas imágenes, en ese video, digamos, el presidente le pide al cineasta que se invente una guerra,
¿cierto? Y el cineasta lo hace tan bien que todos los ciudadanos terminan convencidos de que hay una guerra de hecho. Y puede que la guerra no exista, pero entonces la creencia colectiva de esa guerra, ¿sí?, ya constituye por sí misma una realidad social, y a partir de esas creencias se llevan unos comportamientos, unos ritos, etcétera. Pues yo lo dejo ahí, te quería como hacía rato decir eso. Bueno, como les venía explicando, este organigrama, si lo recuerdan, no es piramidal. También ocurre que los proyectos que, digamos, consideramos de una parte se comunican con la otra línea de acción. Entonces, digamos, de este proyecto que era parte de la Escuela de Formación en Arte y Formación Sociocultural, se dio una publicación que vendría siendo del proyecto de divulgación y recuperación cultural. Entonces se crea, digamos, esa comunicación entre los distintos proyectos y también entre las distintas, digamos, disciplinas que trabajamos cada uno. Entonces, dictando un curso de escritura para fotógrafos, nos dimos la oportunidad de hacer filosofía y de eso surgió una publicación escrita, un texto. Y también surgió, digamos, esa posibilidad de creaciones conjuntas, multidisciplinarias. ¿Sí? Ya no se ve en la fotografía, trabajan solo los fotógrafos y los filósofos se pueden comunicar con los fotógrafos y pueden generar una publicación que trabaje ambas cosas. Entonces, esta publicación se hizo en conjunto con Contacto. Y tratan el tema del que estaba hablando Edwin. La publicación se llama entonces Imagen y Realidad. La presentación se llama Una experiencia en 3 dimensiones, precisamente por esa multidisciplinariedad que tiene el mundo en este momento y que tiene esta nueva era, ¿no? Ya no se trata de una sola disciplina, sino se da la posibilidad de comunicarnos y eso le da la posibilidad, por ejemplo, a la fotografía, que esa frase la dice Michael Dwayne, ¿sí? Dwayne Michaels, perdón. Dice esa posibilidad de que la fotografía deje de tener solamente 2 planos, 2 dimensiones y se convierta en una fotografía, digamos, de 3 dimensiones a través del texto, ¿sí? Entonces, por eso quisimos como darle esa importancia a este concepto que propone este fotógrafo de cómo darle una dimensión más a la fotografía a través del texto, ¿no? Sí, ahí hay unas fotografías mías y de otros fotógrafos, donde cada estudiante del curso de escritura de fotografía hizo su texto, acompañado también de textos que nosotros también hicimos, precisamente porque nos dejamos permear de nuestros estudiantes también, digámoslo, y nos permitimos también hacer parte de esa creación. Ya no somos nosotros los que vamos a impulsar un conocimiento en el otro, sino que nos permitimos la posibilidad de también ser co-creadores en estos proyectos. No, digamos, quiero señalar algo que recuerdo que pasó en ese encuentro, en ese taller, y es que uno se da cuenta que los artistas, o digamos en las escuelas de arte, o en algunas escuelas de arte, se promueve bastante el manejo de la técnica, del manejo de una cámara o del manejo de un lápiz, pero se deja a un lado mucho el concepto que debe manejar un artista a la hora de construir una obra. Y pensamos que precisamente la reflexión filosófica o la reflexión en general promueve esa formación de conceptos en los artistas. En este caso, con los compañeros que asistieron a la escuela de Contacto, pues tiene que ver eso con la tercera dimensión, ya no preocuparnos simplemente por manejar con perfección una técnica y construir una imagen, sino que esa imagen bien hecha, con una técnica, con un manejo bueno de una técnica,
finalmente posea una profundidad que se le otorga es el concepto, y ese concepto se origina digamos, a partir de una reflexión, ¿no? Entonces promovíamos en ese encuentro esa posibilidad de que los artistas o los que están estudiando algún arte se preocupen también por reflexionar y profundizar en los conceptos. Bueno, para hablar como de ese proyecto que hace parte también de nuestra visión, digamos, la parte también que hace parte de nosotros como laboratorio, donde van a desembocar, digamos, las conclusiones que tenemos de todos estos proyectos y de nuestra investigación propia, que es el observatorio de CEFA. Sí, en relación al Observatorio Cultural hay que decir que es todavía un proyecto por empezar a ejecutarse, que sin embargo ya ha tenido sus digamos, antecedentes con los conversatorios. De alguna manera los conversatorios también tienen que ver con una actividad que permite este trabajo del Observatorio Cultural. Es bueno resaltar también que hemos acompañado en algunas actividades a la Fundación San José de Colón del municipio de Pijao, que han tenido una preocupación bien fuerte por el tema del bareque y lo que significa esta técnica de construcción en la identidad cultural, por lo menos del quindiano. Y insisto, en esa participación nuevamente estábamos recolectando muchos datos, muchos conceptos, muchas experiencias, narraciones que nos son muy importantes para el tema del observatorio cultural. Hay algo importante, es que el concepto de observatorio cultural todavía es muy nuevo en Colombia. Sé que en Bogotá hay observatorio cultural, sé que en Medellín hay observatorio cultural. Y en algún momento, cuando realizaba mis estudios de maestría, tenía un compañero que estaba muy interesado en crear un observatorio cultural en Pereira. Y esa idea pues queda ahí sonando, la traigo a los compañeros para pensar un observatorio cultural acá en el Quindío. Y es bueno recordar que la idea del observatorio cultural incluso es una propuesta que se va como medio aceitando previo a la formación de la fundación. Lo que pasa es que cuando ya se forma la fundación, decidimos articular a todo el organigrama de la entidad el concepto de observatorio cultural. Pero entonces hay que aclarar que está en un proceso de construcción y que algunas de las actividades que hemos realizado, como los conversatorios y la participación en este encuentro sobre el bareque allí en Pijao, digamos que se están dando con eso los primeros pasos hacia el observatorio cultural. Bueno, el otro órgano de gestión, digamos, importante para nosotros es la Casa de Pensamiento y Expresión Cultural, que también está en proceso, digamos, pero lo tenemos muy presente y hace parte, digamos, de nuestro corazón como fundación. Bueno, pues este proyecto consiste básicamente en tomarnos una parte de la casa de mi mamá y armar ahí un lugar donde nos podamos encontrar y reflexionar y hacer eventos culturales, aprovechando que es un patio muy amplio. Y entonces pues hicimos un vivero, estamos en la construcción de un vivero, sembramos árboles y estamos pues organizando el ambiente para adecuarlo a los encuentros de la fundación. Y digamos, pues eso ha ido avanzando ahí poco a poco o paso a paso, y ya pues tenemos, como les digo, unos avances en la infraestructura, y eso digamos
lo hemos logrado gracias al apoyo de la ciudadanía, de la gente que de alguna forma apoya pues nuestro proyecto, y una de las cosas que hicimos fue un bono pues de apoyo en el que se daba además una fotografía creada por Ana María, y con esos recursos que se han ido recogiendo se ha avanzado en esa construcción de la sede, de la casa de pensamiento, eso en el ámbito, digamos, estructural, pero la idea es que la casa se preste para el encuentro de personas interesadas en la gestión cultural, en el arte, en la ciencia, en la filosofía, y eso, pues un lugar de encuentro para la reflexión colectiva. Es decir, la casa que inicialmente va a ser la sede de la fundación, se proyecta como casa de pensamiento en un futuro, en un periodo corto, ¿sí? Pero el proyecto es casa de pensamiento y de la cultura, en el mismo lugar donde se va a hablar de la sede de la fundación de CEFA, ¿sí? Bueno, aquí continuamos con, esta es la página web de la fundación. Allí están registrados algunos videos de los eventos que hemos realizado, como el conversatorio que ahorita referenciaban de imagen y realidad. Hicimos también un conversatorio sobre blues, sobre música blues también allí en la Escuela Contacto. Allí también está el video de lo que fue este conversatorio. Encuentran los enlaces a Instagram, encuentran también el enlace a las páginas de Facebook, que las encuentran así, CEFA, Centro Experimental de Filosofía Aplicada. También creo que está allí el enlace al canal de YouTube, ¿cierto? Donde nuevamente encuentran los videos de los conversatorios, y como lo reseñaba Alejandro iniciando nuestra intervención, también se encuentran los podcasts que ya hemos editado, 2, ¿cierto? Y también hay un conversatorio sobre Darío Botero Uribe que también está allí en la página. Además, no sé si Ana va a referenciar un poco lo de la idea de la posibilidad de que la ciudadanía pueda publicar allí algunos artículos que de hecho están allí en la página. Ahí se están viendo algunos, que tiene que ver con, en algún momento también se pensó digamos un espacio de editorial, una propuesta de crear una editorial, y entonces los primeros pasos los estamos garantizando en la página web, donde cualquier ciudadano puede publicar un artículo, una reseña, ¿sí? Allá hay algunos, ahí se pueden ver que hay algunos artículos ya publicados. Y en la página también se van a encontrar entonces el organigrama, que es lo que presentábamos inicialmente. También están los eventos que se han realizado. Sí, eso es, digamos, a grosso modo lo que puede contener la página web. La página, les recordamos, es Colectivo CEFA, www.colectivocefa.com. En Facebook está como CEFA, Centro Experimental de Filosofía Aplicada, y en Instagram también está como Colectivo CEFA. Ahí como redondeamos, ¿cierto? Cerramos el círculo, digamos, de nuestro trabajo y de la conexión que tenemos, digamos, con este congreso, y es el hecho de enfatizar en que no estamos, digamos, ajenos a los nuevos medios, ¿sí? Aunque quisimos en un momento, digamos, estar en la oralidad y rescatar esta oralidad, irnos hacia lo escrito, utilizar lo fotográfico. Evidentemente, una de las formas de hacer gestión cultural es a través de las redes sociales, y también nos han servido como apoyo y como forma de divulgación, y también como forma de construcción, como lo referenciaba Diego. Ha sido una oportunidad también para dialogar con otras personas que han querido, digamos, manifestar sus opciones filosóficas, literarias y sus argumentos a través de la página, y generar, digamos, de algún modo una conversación también a través de las redes sociales. Eso hace parte, digamos, también de la gestión cultural, y no se puede
obviar, digamos, en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, pues los invitamos a acompañarnos de manera virtual y también próximamente pues de manera física en nuestra sede, asistir pues a nuestros conversatorios, y si tienen algún aporte, alguna idea o alguna pregunta, pues es el momento. Ana María ahorita decía que también hacen prácticas artísticas, ¿cierto? Es cierto también que el arte no es solamente lo plástico, lo digital, sino que ahora también está lo ambiental, lo conceptual, todo, ¿cierto? Entonces me queda como la duda, cuando tú te refieres a eso de que hacen prácticas artísticas, ¿te refieres a la fotografía o a qué en sí? Pues en primera medida somos individuos, ¿cierto? Que nos encontramos, digamos, en este ambiente de colectivo. Yo, por mi parte, me he dedicado desde pequeña a la literatura, y ahora estoy dedicada también a la fotografía. La fotografía no solo en el plano pues, de las dos dimensiones como hablábamos ahorita, sino también me he permitido hacer, digamos, instalaciones con fotografía. En ese sentido pues hacemos, digamos, y nos hemos ido involucrando a través de la escuela Contacto con otros fotógrafos, y hemos encontrado, digamos, esa relación indispensable entre filosofía y fotografía, ¿sí? Cómo generar pensamiento también es de alguna forma hacer arte, ¿sí? Entonces ya no es la filosofía, digamos, que solo se hace de manera de leer y escribir, sino también pensar es una actividad, y cómo podemos, digamos, darnos la capacidad de crear a través de ese pensamiento, a través de la filosofía y de la compañía de otros artistas. Principalmente, bueno, no, también hemos tenido mucha relación con la música y con presentaciones musicales. Hemos tenido unos conversatorios sobre blues, que también ha sido una de las preocupaciones de mis compañeros alrededor de la música, y encontrar, digamos, esa conexión con eso. ¿Quieres hablar de lo de blues? Entonces, como alrededor de eso es innegable nuestra relación con el arte. ¿Alguna otra pregunta? Queda en el barrio Modelo. ¿Cuál es la dirección? Queda en realidad en el barrio Granada, digamos, con límites con el barrio Modelo. Es carrera 23D, número 743, es la dirección, llegando al colegio Santo Eufrasio. No, muchas gracias, pues yo creo que ya terminamos. Muchas gracias por su resistencia, por estar aquí hasta esta hora, y nada, nos vemos en otra ocasión.